Continúan las tensiones prácticamente en toda Europa y es que se han visto ya en la encrucijada de continuar con el apoyo a Ucrania, que parece cada vez más una mala decisión, sobre todo por la crisis que atraviesan diferentes países, o seguir llenándole las bolsas a Ucrania. Y es que ahora un país también de la zona de la Comunidad Europea, pues empieza a ver con buenos ojos el cómo Zelensky se ha metido unas cantidades bíblicas de dinero. Y es que está intentando, digamos que, replicar lo que hizo Ucrania. Está solicitando formar parte de la OTAN, o por lo menos es lo que se ha dejado entrever, ya que asegura, ante el miedo por la avanzada rusa, ellos quieren hacer alianzas con la Comunidad Europea, con la Unión Europea y la OTAN para poder defenderse en dado caso que Rusia pierde el control y decida también apropiarse de su territorio. Ya se saben el caminito para llenarse de dinero de los Estados Unidos. De esto y más nos va a platicar Jonathan Guzmán. Johnny, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Publio. Los países europeos alrededor de Ucrania están reaccionando. Está creciendo el temor, está creciendo esa incertidumbre de qué va a pasar ahora con ese apoyo de la OTAN o de la Unión Europea, porque está recibiendo apoyo de las dos partes Ucrania. ¿Qué va a pasar con esa escalada bélica o escalada de conflicto bélico que está habiendo en Ucrania? Porque como bien saben, y las cosas se van a poner muy duras ahora con el apoyo de la OTAN y de la Unión Europea, y específicamente hablando también del apoyo de los tanques Leopard por parte de Alemania y los países con los que cuenta, esperando solo la documentación de autorización por parte de Alemania de esos países. Y los países alrededor, claro, se están preocupando, están viendo que la guerra no va a terminar rápido, y sobre todo países como Moldavia. Moldavia busca formalizar sus alianzas militares, está buscando aliados alrededor. ¿Cuál es su aliado más fuerte? La Unión Europea, pero también y no tiene, digamos, la capacidad militar para agregarse a la OTAN. Por eso está hablando de alianzas militares con los países con los que esté más cerca. Y bueno, esta situación de Ucrania, se los voy a comentar ahorita por qué. Porque bueno, aquí como podemos ver, el país que está ahí resaltado por la línea roja en el contorno es Moldavia. Veamos, le muestro, está muy cerca del conflicto. De hecho, prácticamente de toda su frontera este, norte y sur colinda con Ucrania. No está cerca de las zonas de combate, de los frentes de combate. Sin embargo, recordemos una cosa, está cerca, muy cerca de su frontera sureste de Odessa. Ese puerto fue atacado, o fue un intento de ataque, fue bombardeado, pero no desembarcaron fuerzas anfibias o terrestres, y tampoco de las fuerzas aerotransportadas rusas. Solo fue bombardeado con esa intención. Seguramente o fue un ataque de distracción, o realmente sí tenía intención el gobierno o el alto mando ruso militar de tomar ese puerto. No sabemos, hasta ahora no sabemos, pero claro, está muy cerca de Moldavia. Pueden ver ustedes ahí representado el puerto de Odessa. Donde dice Odessa es el puerto, uno de los puertos principales de Ucrania, con el Mar Negro, claro, para todo lo que es su economía y sus rutas marítimas es muy importante para Ucrania. Pero Moldavia, claro, y ya está viendo la situación muy crítica en cuanto a la escalada bélica, el conflicto militar, y sobre todo de estar viendo cómo se está comportando Rusia, y eso le preocupa, claro, a Moldavia, porque está a su vez tan cerca pero tan lejos, pero en cualquier momento con una escalada bélica. Si Rusia decide un ataque por el sur de Ucrania desde el puerto de Odessa,
Perdón, pues ahí está muy cerca Moldavia. Moldavia parece un enclave, pero no es un enclave, es un país dentro de Ucrania y está muy cerca del conflicto. Por eso, el primer ministro de Moldavia en una entrevista televisiva fue muy contundente con eso, que está buscando alianzas militares, no está buscando alianzas económicas, sino alianzas militares. Ha estado en un tiempo, años atrás, solicitó su entrada a la OTAN. Sin embargo, para entrar a la OTAN se necesita tener una capacidad técnica militar, digamos, grande o lo suficientemente poderosa para poder entrar a ese tratado, que en este caso la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, es, como recordemos, un tratado específicamente militar, de protección militar entre países, pero para eso se necesita aportar con recursos económicos, pero sobre todo el ejército, ya sea la fuerza marítima, la fuerza aérea, o sea, es decir, la fuerza naval, la fuerza aérea, la fuerza terrestre, necesita tener un cierto avance técnico, tecnológico y también de cantidad, un mando militar fuerte para poder entrar a la OTAN. Eso es uno de los de requisitos, hablando en términos generales, claro. Y bueno, aquí en el mapa es donde está la muestra de por qué Moldavia ya está preocupada por la escalada bélica que se está viendo y que se espera para primavera y sobre todo para verano. Y bueno, como les comentaba, esto fue una declaración contundente del ministro de Defensa de Moldavia. Y bueno, les voy a citar lo que dijo exactamente, claro, interpretado al español, ¿no? Lo que dijo fue lo siguiente, cito, inicio la cita. Los acontecimientos en Ucrania nos obligan a repensar nuestra estrategia y prepararnos para los desafíos de seguridad. Eso fue una de las cosas que trató en su entrevista, pero enfatizó los acontecimientos en Ucrania. O sea, es decir, a causa de eso es lo que le hace repensar su estrategia, por los que le comentaba. No tiene esos avances técnicos en su fuerza militar. Y agregó, Moldavia necesita revisar su estrategia militar y formar alianzas para hacer frente a los desafíos a su seguridad a raíz de la campaña militar rusa en Ucrania. Sigue enfatizando que esa perspectiva, esa reorganización que espera y de lo que va a proponer es a causa de la campaña militar en Ucrania por parte, claro, de la invasión rusa. Y bueno, aquí él aclara algo, ese es un país neutral en esa zona de Europa, así se consideran ellos, el gobierno moldavo y los ciudadanos moldavos. Por eso en esta recalque de neutralidad dice lo siguiente, inicio la cita. Nuestro estatus de neutralidad nos ha dejado solos con un sistema de defensa que no se ajusta a las realidades modernas, dijo en ese sentido, y de lo que es y hablando específicamente de las capacidades técnicas militares, y agregó, puede ser alianzas locales o regionales. La configuración puede variar. También enfatizó, en cuanto a la entrada a la OTAN, Moldavia no está técnicamente preparada para ese proceso. Como les comentaba, pues se necesita un cierto punto de avance técnico militar para poder entrar a la OTAN. Esa situación es la que tiene preocupada a Moldavia, lo enfatizó el ministro de Defensa moldavo, Anatoly Nosati, así se llama Anatoly Nosati, el ministro de Defensa moldavo, prácticamente está diciendo nos urge una reestructuración militar en nuestro país por la campaña militar rusa en Ucrania y aquí homenajeó prácticamente en uno de sus cierres de las declaraciones televisivas. La declaración televisiva, disculpe usted. Gracias al sacrificio y el heroísmo de Ucrania no hay peligro inminente. O sea, prácticamente está diciendo, gracias a Ucrania no se han acercado a nuestras fronteras. Como pueden ver en el mapa, es prácticamente de norte, este y sur. Es colinda con Ucrania. Pero en el sur tiene el puerto de Odessa que si Rusia decide realizar un ataque para dejar sin costa a todo Ucrania, porque Ucrania solo, digamos, costa solo tiene con el Mar Negro en el sur, pero si Rusia decide en dado caso
una operación naval o anfibia e invadir esa parte del sur desde Odessa y dejar sin mar a Ucrania, Odessa ya está muy cerca de la frontera sureste con Moldavia. Entonces, esa es la gran preocupación de Moldavia, por eso esas declaraciones del ministro de Defensa acerca de la campaña rusa y, en conclusión, no está preparado, dicho por el mismo ministro de Defensa moldavo, Nosati, su apellido Nosati, no está preparado, no estamos preparados militarmente y técnicamente, tecnológicamente, no estamos preparados para una defensa correcta o viable de nuestro territorio. Es por eso que van a pensar en la reorganización, la destinación de recursos al ejército moldavo para estar preparados en caso de una escalada rusa en lo que es claro, la guerra con Ucrania y como les comentaba, la afectación que tendría para Moldavia o la amenaza en caso de que Rusia decida hacer o reintentar ahora sí un ataque en el puerto de Odessa ya muy cerca de la frontera con Moldavia. Entonces estaremos pendientes. Ya Moldavia habló a través de su primer ministro en una entrevista televisiva. Veamos qué otros países se empiezan a levantar la mano, a expresar su preocupación y en este caso podría ser que empiecen a solicitar su ingreso a la OTAN para sentirse más abrazados por un apoyo militar en caso de un avance ruso hacia el oeste del territorio ucraniano, ya teniendo cerca a esos países. Bueno, estaremos pendientes. Le agradezco su atención. Pase una excelente tarde. Gracias.